Hola, 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 hola a todos por aquí por primera vez. Antes que nada, muchas gracias por haber venido a escuchar este podcast, este nuevo proyecto que la verdad tenía mucho tiempo en mente, pero no lo había puesto en práctica, no lo había sacado porque yo decía, como que compartir la palabra de Dios es algo muy importante, algo que exige mucha responsabilidad y uno como que, yo dije, he cometido tantos errores en mi vida que yo dije, bueno, ¿cómo voy a compartir la palabra de Dios? Seguro seré objeto de crítica o algo. Pero bueno, aquí estamos. Quiero contarles que este proyecto Dios me lo puso en la mente hace mucho tiempo. Y hoy día, pues sí, vamos a dar el primer paso. Quiero compartir la palabra. Quiero compartirles a ustedes muchos estudios bíblicos que tengo guardados, que solía conversarlos con mi familia cuando estaba en Ecuador. Nosotros solíamos tener estudios semanalmente. Sin embargo, ahora, como muchos sabrán, estoy viviendo muy lejos y el límite que da esto del uso horario, los cambios, las dificultades con las llamadas, con los videos, la falta de comunicación, pues nos ha cortado un poquito el chance de conversar de la palabra de Dios. Pero bueno, estamos aquí y estoy súper feliz de conversarles a ustedes un poco de los estudios que he realizado. Y bueno, me encanta el nombre de este nuevo podcast, Salvados por la Palabra. Les cuento que lo he estado pensando mucho, pero se me vino a la cabeza y me parece tan genial, en serio, la referencia. Pero bueno, el episodio de hoy lo vamos a titular El gozo espiritual. El gozo espiritual. Me parece que es un tema súper hermoso para empezar este primer episodio y habla obviamente del gozo que nos da Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, antes de empezar con esto, vamos a ir a la Biblia. Los que tienen Biblia y los que no la tienen pueden buscar este versículo en internet, en sus celulares. Vamos a leer Hebreos 10:34. Hebreos 10:34. Ok, yo personalmente prefiero la nueva traducción viviente, la pueden encontrar como NTV. Entonces, dice: sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores, que durarán para siempre. Vamos a repetirlo una vez más. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores, que durarán para siempre. Pues, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo en este pequeño versículo? Pues Pablo le está hablando a la iglesia de los hebreos y obviamente nos está contando aquí que ellos fueron encarcelados, a ellos les han quitado todo cuanto tenían en su vida y aún así dicen, lo aceptaron con alegría. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? Y a esto se refiere el gozo del Espíritu Santo que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos da solamente Dios. Entonces, vamos a estudiar un poquito más sobre el gozo espiritual. Para empezar, gozo es una palabra que normalmente nosotros la relacionamos con alegría, ¿verdad? Pero primero tenemos que también saber qué es alegría, qué es felicidad normalmente para las personas. Pues la felicidad son oportunidades, posiblemente de trabajo, son relaciones interpersonales, amigos, familia, pareja, son viajes, etcétera, ¿verdad? O sea, son oportunidades que se nos dan en la vida que nos hacen felices, pero de manera momentánea. En cuanto estas cosas se van, normalmente nosotros empezamos a sentirnos tristes, a sentirnos vacíos, a sentirnos que algo falta. Incluso algunas personas caen en depresión, ¿verdad? Y empezamos a acceder a otras cosas que posiblemente pensamos que va a reemplazar esto que nos da felicidad, ¿verdad? Muchas personas caen incluso en vicios para poder traer de vuelta esa felicidad que acaban de perder. Entonces, esa es la felicidad para nosotros normalmente, las personas. Sin embargo, si tenemos gozo, si tenemos el gozo de Dios, podemos sobrellevar todo con su ayuda, únicamente con ayuda del Espíritu Santo. Y para esto voy a darles un ejemplo que a mí me encanta poner de ejemplo a los grandes referentes de la fe.
que vemos en la Biblia, Pablo, Pedro, Daniel, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar del apóstol Pablo. Pablo, estando encarcelado, tenía el gozo del Espíritu Santo. Él escribió en 2 años 5 epístolas a Tesalonicenses, Filipenses, Corintios, Gálatas, Romanos, y 3 a sus amigos como Filemón, Tito, Timoteo. Esto lo podemos encontrar justamente después del libro de Hechos en la Biblia, por si quieren leerlo. Y les digo como un dato que nadie me preguntó, como un dato personal, me empecé a enamorar de leer la Biblia después de leer el libro de Hechos. El libro de Hechos fue un libro que me recomendó mi mamá que lo lea, y la verdad me quedé con la mente volando después de eso. Entonces, siguiendo a este libro, siguen las cartas de Pablo. Y bueno, les cuento que Pablo, ¿por qué me parece un referente tan grande en cuanto al gozo espiritual? Porque Pablo escribió todas estas cartas estando encarcelado, incluso después de estar en la cárcel y ser maltratado de diversas maneras. Él seguía con la fe firme y seguía compartiendo la palabra de Dios, compartiéndola con todos los que lo rodeaban. Por ejemplo, los guardias. ¿A quién se le va a ocurrir que estando encarcelado vas a empezar a hablar, a predicar a un guardia de seguridad que te está prohibiendo la salida tras las rejas? En esa época, cuando metían a la gente presa, había un guardia, varios guardias hacían turnos para siempre estar custodiando a los presos. Entonces, Pablo empezaba a predicar e incluso los guardias que lo custodiaban empezaban a aprender de la palabra de Dios así. Entonces uno dice, pero ¿cómo Pablo puede tener tanta decisión en una situación tan difícil? Incluso cuando fue llevado a Roma, el barco de él se hundió, naufragó, y él cayó en una isla, en otro territorio. Bueno, y eso tal vez es una historia para otro momento, pero Pablo tenía el gozo espiritual. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos este gozo espiritual una vez que aceptamos a Jesús en nuestro corazón? Porque Jesús derramó su sangre para librarnos del peso del pecado y vivamos con gozo. Él pagó nuestra deuda en la cruz para que el Espíritu Santo pueda entrar en nosotros. Y este es un estudio muy, muy bonito que, ahora nos vamos a canalizar con el gozo, ¿verdad? Pero me gustaría mucho que quizás nuestro siguiente estudio se trate sobre esto, sobre cómo nosotros tenemos y recibimos al Espíritu Santo gracias al sacrificio de Jesús. Entonces, vamos a continuar un poco siguiendo esta diferencia entre gozo y felicidad. El gozo, para empezar, no viene del hombre, ¿ok? Lo recibimos de Dios por gracia. Y para esto vamos a leer Gálatas 5:22. Y dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. ¿Okay? Vemos que estos son los frutos que da el Espíritu Santo. Y entre ellos está el gozo. ¿Okay? Entonces la palabra de Dios dice que el gozo viene de Él y a Él hay que pedirlo. Bueno, seguimos leyendo. El gozo es obra de Dios en el corazón de nosotros mediante el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces ya sabemos que no es la felicidad. La felicidad viene de parte del ser humano como producto de cosas que poseemos, de experiencias que nos gusta tener. Pero el gozo tenemos que pedírselo al Espíritu Santo, tenemos que mantenerlo o tenemos que hacerlo aumentar. ¿Ok? Para todo esto tenemos una pregunta muy importante. ¿Cómo cuidamos el gozo? Una vez que ya lo tenemos, ¿cómo lo podemos cuidar? Para empezar, tenemos que saber, el pecado nos roba el gozo. El pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? Nosotros podemos tener
muchas cosas en nuestra vida que realizamos que a Dios no le agradan. Por ejemplo, si empezamos a mentir, si empezamos a robar, si empezamos a hacer cosas que sabemos que a Dios no le agradan, estas cosas van mermando nuestro gozo, van cortando esta relación que tenemos con el Espíritu Santo, que tenemos que mantener por medio de la oración, ¿verdad? De la comunión. Sin embargo, este tipo de cosas que hacemos diariamente, que todos los hacemos, ¿verdad? Todos somos seres humanos, todos cometemos errores. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de intentar no pasar esa raya, ¿ok? De entrar en pecado de manera deliberada porque se nos corta el gozo, así de sencillo, ¿ok? No le estamos permitiendo al Espíritu Santo mantenerse en nosotros. Entonces, puede mermar. ¿Qué cosa? El gozo. El gozo puede mermar, puede aumentar y se puede sostener. ¿Qué tenemos que hacer para nosotros poder sostener nuestro gozo? Orar, leer la palabra, meditar en la palabra, es decir, después de leer un versículo que te gusta, un capítulo de la Biblia que vino a tu mente o que de pronto buscaste en internet, es meditar en la palabra. ¿Cómo puedes hacer que este capítulo, que este versículo entre en tu vida y se adapte, ¿verdad? Y congregarse, ir a la iglesia es muy, muy, muy importante. Y bueno, quiero comentarles que ahora que estoy acá, ¿verdad? En un país que todavía estoy conociendo, una ciudad que todavía es nueva para mí, tengo un par de meses por acá, con mi esposo hemos estado buscando iglesias donde poder congregarnos. Entonces sí, es muy, muy, muy importante la congregación. Hay que dedicar tiempo a estas actividades para honrar a Dios y mantener nuestro gozo. Entonces, les dejo una pregunta para que la puedan pensar y la puedan poner en práctica durante toda esta semana, antes de nuestro siguiente episodio, por supuesto. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú puedes cuidar tu gozo en el Señor? ¿Cómo? Se las dejo ahí. Pues ya sabemos la manera en la que podemos hacer crecer o mantener este gozo: orando, leyendo la palabra, meditando en la palabra y congregarnos. Son acciones que podemos realizar en cualquier momento de nuestra semana y que seguramente nos va a ayudar a mantener nuestra relación con el Espíritu Santo, a no perder esa comunión. Entonces, ahora se las dejo. Esto es una pregunta personal al 100%. ¿Cómo tú puedes cuidar tu gozo en el Señor? Entonces, bueno, chicos, eso ha sido nuestro primer episodio, nuestro estudio bíblico dedicado al gozo espiritual. Y yo sé que muchas personas que me están escuchando posiblemente no hayan nunca escuchado la palabra de Dios o no hayan tenido esta oportunidad de estudiar un poquito. Entonces, quiero que esas personas en este momento hagan esta oración conmigo si han decidido que van a dejar entrar al Espíritu Santo en sus corazones y quieren experimentar este gozo espiritual que solo da Dios. Entonces, les voy a pedir que si tienen la oportunidad, cierren los ojos y hagan esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por el día de hoy, por tenerme con salud, Señor. Gracias por permitir que esta palabra haya llegado a mí. Gracias por abrir el camino en medio de todos los problemas que tengo en mi vida. Gracias por estar aquí y dedicarme esta palabra el día de hoy, Señor. Reconozco que ha sido al 100% tu obra. Padre, te pido perdón por todos mis pecados cometidos, Señor. Sé tú limpiando cada rincón que hay en mi alma, en mi corazón, en mi espíritu. Sé tú, Señor, limpiándome y abriendo mi corazón para recibir el gozo espiritual. Te pido, Padre, que de ahora en adelante seas tú abriendo el camino cada día para que yo siga aprendiendo más de tu palabra y siga conociéndote mejor. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad, estoy súper feliz que hayan podido escuchar este podcast. Espero que se sigan conectando las siguientes semanas. Voy a estar subiendo un episodio cada domingo, así que estén pilas. Y nada, nos vemos la próxima.